trasplante de médula ósea. Por eso que la Organización Mundial de la Salud toma pues en cuenta muchos factores que influyen también en la parte preventiva. Para eso es importante abordar que las leucemias no son pues así nomás generadas como tal. Son factores que influyen tanto internos como externos. En la parte interna sabemos que la parte genética o inmuno o la parte de inmunodeficiencia fueron factores que pueden a la final producir pues un efecto de translocación, de elección, inversión a nivel genético. Por otro lado vemos la parte externa, ¿no? En muchos de los casos que a veces uno aborda en los procedimientos tienen un precedente, ¿no? Que pueden a veces asociarse a las minas, que se asocian a la agricultura, que se asocian aparte a estar de repente expuestos a sustancias químicas, los mismos medicamentos, ¿no? Radiaciones ionizantes, ¿no? Mucho de repente estar con el efecto de la ionización, los niños que de repente nacen con algunas dificultades, están expuestos constantemente a estos efectos radioactivos. Entonces son factores externos que van a hacer de que se desencadene este tipo de patologías. Entonces ahí tenemos algunos principios que vamos a pasar, porque estos ya ustedes lo saben. Para que se produzca una leucemia van a ocurrir muchos efectos, ¿no? O sea, muchos efectos a nivel del propio sistema del ADN, por sí con alteraciones genéticas. Y esas alteraciones genéticas lo vamos a determinar desde el punto de laboratorio de las pruebas propiamente dichas. Por sí, cuando hablo a nivel molecular, a nivel de nuevos híbridos detectables, entonces ya existen pruebas de laboratorio para poder abordar esos puntos. Del mismo modo, cuando hablamos a nivel de la estructura genética, a nivel de los cariotipos, de los cromosomas, también existen unidades especializadas donde se aborda este tema. Luego pasamos ¿a qué? A un estudio del fenotipo, ¿no? Con procedimientos de laboratorio que abordan también temas importantes para poder esclarecer a ciencia cierta el comportamiento de estos marcadores a nivel de toda su estructura celular. De ahí también tenemos alternativas de unos estudios citoquímicos, ¿no? Y por cierto, la lámina periférica y la evaluación clínica. Miren, ahora empecemos del inicio. El paciente es identificado, clínicamente tiene los signos típicos de repente de una anemia con sospecha alta de leucemia. Estaban en consultorio los pacientes y tienen algunas características clínicas evidentes de sangrado a nivel de las encías, que el médico sospecha que por algo está sucediendo ese evento. Entonces solicita una evaluación de lámina periférica con sus parámetros. Parte ahí el hemograma y la lámina periférica. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar ya un comportamiento típico de las enfermedades leucémicas, tenemos dos entidades importantes para recordar, que es la franco-americano-británico y la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tienen en común estas dos entidades que abordan los problemas de leucemia? Los exámenes de laboratorio. Olvídense un poco de la clínica, ¿cierto? Vamos a estar nombrando algunas características. Desde el punto de vista del laboratorio, la Organización Mundial de la Salud, antes la franco-americano-británico, tiene que ver mucho con los exámenes de laboratorio. Entonces, en los años que ya iban pasando, iban evolucionando los procedimientos de laboratorio, y la exigencia hoy en día de la Organización Mundial de la Salud es que todos los pacientes, independientemente ya de todos los exámenes habidos y por haber, se estudien clínicamente de una forma individual. A los pacientes se les trata de una forma individual para su diagnóstico, para la toma de decisiones, pero teniendo en cuenta los exámenes de laboratorio. Entonces ahí es donde nosotros tallamos, para poder de repente abordar ya puntos de interpretación propias del laboratorio. Para empezar, mucho más antes del franco-americano-británico, lo único que se definía era el estudio de lámina periférica.
Y luego, la contribución con lo que es el estudio citoquímico. Luego ya empezó de repente a mejorar este esquema de laboratorio y aparecen pues las metodologías que contribuyen muchísimo a incrementar correctamente un diagnóstico. Y eso lo vamos a ver por repente en el recurso de la exposición, porque muchos de los procedimientos aparentemente vamos haciendo un diagnóstico tal que sin ser ese diagnóstico por otro tipo de metodología llegamos a otro tipo de diagnóstico. No porque desconozcamos, sino simplemente por su propio comportamiento y sensibilidad de la metodología. Entonces, hoy en día, la Organización Mundial de la Salud ya contempla aspectos importantes que conlleva a los estudios diversos de los factores. ¿Quiénes son, por decir? Lámina periférica, estudio citoquímico, ¿qué más? Inmunofenotipo. ¿Y cómo hacemos el estudio de inmunofenotipo? Con citometría de flujo. Luego de esto, el estudio del cariotipo, ¿no? ¿Qué tipo de estudio realizamos acá? ¿Qué especialidad ingresa para el estudio del cariotipo? Sí, La genética, ¿no? Para poder estudiar el comportamiento cromosómico. Ahí nos quedamos. No, ¿qué abordamos? A ver, cuando estudiamos una lámina periférica, evaluamos la célula. ¿Qué consideramos en una célula? La forma. La morfología. Núcleo, relación núcleo-citoplasma. ¿Qué más? Si hay Tamaño, granulaciones, no hay granulaciones. características del citoplasma, inclusiones a nivel cromátide, características de la cromatina, ¿no? Presencia o ausencia de nucleolos, qué sé yo. Cuando vamos a abordar la citoquímica, ¿qué estudiamos? Ya los agarré. No, en la Ya citoquímica empezamos vamos a en ver la terapia especial. antígenos de grupo. Características inherentes en sus gránulos de maduración, ¿cierto? Gránulos primarios, secundarios, terciarios, secretores. Entonces existen colorantes específicos para poder catalogar la adherencia de estos gránulos juntamente con las reacciones bioquímicas que aplicamos en el colorante. Asustaste, Pedrito, la asustaste. Esas las podemos visualizar al microscopio y evidenciamos la presencia de ellos. Ahí tiene un ejemplo. El paciente viene al consultorio, viene al laboratorio, le sacamos la muestra, efectivamente tiene trombocitopenia, tiene anemia, tiene leucocitosis. Observamos una lámina periférica y tiene presencia de blastos. Correcto, vamos a hacerle la bioquímica. El estudio citoquímico me aplica y me dice que no hay gránulos primarios. Entonces, a la ausencia de gránulos primarios, ¿qué atrevimiento para poder decir qué tipo de blastos son? ¿Mieloides o linfoides? Entonces, por teoría yo sé que el estirpe mieloide presenta gránulos, el estirpe linfoide y monocítica no presenta gránulos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo clasificar ahí? Linfoide. Como leucemia, Linfoide, cítica o linfobláctica. Muy bien. Yo abordo ese tema y al final pasamos al otro estudio fenotípico y hablamos de marcadores. Y los marcadores nos dan lo contrario. Nos dice que no se trata de una leucemia linfoblástica, sino de una leucemia mieloblástica. ¿Por qué creen que se presenta eso? En líneas generales la maduración, pero ¿por qué tiende a hacerse esa diferenciación? En que un momento yo sospeché de una linfoblástica, pero me doy la sorpresa que es una mieloblástica. ¿Por qué? M0, vas por ahí, muy bien, franco-americano-británico.
¿Qué dice la Organización Franco-Americano-Británica? Clasifica las leucemias de acuerdo a su maduración. Entonces ahí viene M0, ¿qué más? M1, M2, M2, M3. M2, M3. Sin diferenciación, sin maduración, con maduración, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí entiendo el comportamiento de sus gránulos. Porque una estirpe mieloide sin maduración, ¿qué cosa es lo que estoy hablando de una célula plástica? Que hay ausencia de gránulos. Y lógico que no va a captar al colorante de gránulos primarios. Y por ende, yo voy a observar negativo. Y no quiere decir que no sea mieloide. Porque sé que las células sin maduración no vamos a tener gránulos. Por más que se trate del estirpe bien. Miren. Entonces, ¿quién entra a tallar acá? ¿Quién entra a tallar? La citometría de flujo, ¿no es cierto? Con los marcadores. Entonces realizo el inmunofenotipo. Y al realizar el inmunofenotipo, me doy con la sorpresa de que existen marcadores mieloides. Y al existir marcadores mieloides, estoy catalogando que se trata de una leucemia mieloblástica. Muy bien, ya estoy en marcadores, ya estoy en la célula, ya no estoy solamente viendo gránulos, sino los distintos marcadores o los receptores de la célula, que en su proceso de maduración van cambiando. Van definiéndose de acuerdo al marcador la estirpe en su proceso de maduración. Ya, muy bien, pasé ese estadio, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Al núcleo, ¿no es cierto? ¿Qué constituye el núcleo? Cromatina. Y dentro de la cromatina, ¿de qué está constituida la cromatina? De ácidos nucleicos. Muy bien. Antes de los ácidos nucleicos, de abordar muy profundamente, ¿quién está? ¿De qué constituye la cromatina? De cromosomas, ¿no es cierto? La actividad de los cromosomas van a inducir a otro tipo de estudio. ¿Cómo se llama este tipo de estudio? Citogenético. Cariotipo. ¿Y el cariotipo qué me va a arrojar? En las enfermedades de leucemia, ¿qué me arroja? Translocaciones, direcciones, inversiones, ¿cierto? ¿Qué más? Anaploidías, diploidías, ¿no? Trisomías, todo lo que concierne a las alteraciones cariotípicas. Bueno, ¿estamos? Hasta ahora estoy en cromosomas. Muy bien. Alteraciones de cariotipo, translocación, delección. Pero ¿quién ocasionó esa delección, translocación, delección? Un gen. ¿Quién ocasionó esa alteración cromosómica? Un gen. Un gen. Las bases Nitrogenadas. Nitrogenadas a nivel del ADN. Entonces ahí es donde encontramos al nuevo híbrido. ¿Y con qué pruebas de laboratorio? Biología molecular. Biología molecular. Biología molecular. Ah, eso. Con chip. ¿Está conmigo? Ya hemos llegado hasta los puntos. ¿Y eso qué interpretación clínica tiene? ¿Qué interpretación clínica tiene de lograr llegar hasta el responsable de esa mutación? Hasta el responsable de esa translocación, hasta el responsable de esa inmadurez que nosotros al final catalogamos en laboratorio con un estudio morfológico de las células. Debemos profundizar. Y ahí detalla la Organización Mundial de la Salud cuando dice de que todos los pacientes tienen que ser tratados de forma individual. ¿Por qué razón? Que cada persona es Porque distinta. ese híbrido que ha ocasionado en No es el mismo que los nosotros. 3 pacientes de translocación o delección o inversión no es lo mismo el nuevo híbrido en A, en B y en C.
porque el paciente A puede responder al tratamiento, el paciente B puede recurrir a una, de repente, ajuste de la dosificación, y el paciente C ya no va a responder a nada de tratamiento, es un candidato para trasplante de médula. Miren cómo cómo los tratamientos, las intervenciones que se dan han hecho que epidemiológicamente las enfermedades de la leucemia hayamos avanzado bastante con respecto a su tratamiento. Y esto porque no solamente es un tratamiento por sí, sino es la oportunidad y características que nosotros como laboratorio estamos abordando en la leucemia. Ahí viene nuestro proyecto, el aprendizaje basado en retos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día el paciente es identificado en esta región y todo lo que hemos dicho, ¿le estaremos brindando a nivel regional? No, no es cierto. ¿Por qué razón? Y hemos aprendido en la universidad. Somos competentes tecnólogos médicos. ¿Por qué razón? El costo. El tiempo de diagnóstico. Ahora, con inversión, el cromosoma 16, el traslado de la región 1 de la logística, 3, infraestructura, equipamiento. Pero ¿quién va a proponer todo eso? La enfermera, el médico, el obstetriz, el odontólogo, los tecnólogos médicos juntamente con sus patólogos. Tienen que hacer que esto se haga realidad. ¿Qué significa esto? Significa que por lo menos las instituciones, así como la universidad, por decir, está dando la oportunidad y la contribución, sí que es un aspecto educativo porque es inversión también, pero dando la oportunidad que la región desarrolle especialistas en este campo. Ya muy bien, yo estudié en el pregrado, ya llevé estudios independientes, ¿o no? ¿He llevado estudios de biología molecular o no? ¿He llevado estudios de hematología básica y especial o no? Entonces, ¿qué espero? Tomar la decisión de seguir preparándome para qué? Para abordar este tema que estamos hablando ahorita. Para que el especialista empiece a abordar este tema y incorporemos este tipo de procedimientos en esta región. Ya tenemos una oportunidad que es el IREM. El IREM como institución ya es una oportunidad. Y es una oportunidad de competencia para poder abordar citogenética y biología molecular. Lo único que está requiriendo es cosa, profesionales con competencia. Miren, o sea, es un abordaje de una interpretación muy clara. ¿Por qué? Porque todos estos temas que ustedes están viendo ahorita, por estas diapositivas que les estoy presentando, no es de especialidad, es de pregrado. Es de pregrado. Leucemia mieloide aguda. ¿Qué cosa encontramos? una traslocación Translocaciones. en el cromosoma 8 y 21. Que está acá en la parte del cario. ¿Qué encontramos de color rojo? El responsable de esta translocación, que es el nuevo híbrido. Y así encontramos en todas las enfermedades, de acuerdo a su estadio de maduración. Ya pasó a ser polineurocítica, se quedó ahí. ¿Y qué encontramos en las láminas periféricas? ¿Qué encontramos? Promielocitos. ¿Qué características morfológicas tiene un promielocito? Gránulos
primarios, ¿cierto? Gránulos primarios. ¿Sabemos reconocer promielocitos en la lámina periférica? ¿Sí? Muy bien. Y cuando estamos frente a un paciente que no tenga gránulos primarios, que aparentemente no sean promielocíticos, ¿podría yo valorar en la lámina periférica que estoy frente a una leucemia promielocítica? Entonces va a ser negativo para promielocítica. Considerando que sí se trata de una leucemia promielocítica. ¿Cómo entiendes entonces eso? ¿Cómo entiendes? Llega a la emergencia un paciente, se observa promielocitos 1 por ahí, 2 por ahí, y el paciente al cabo de 2 o 3 días en observación fallece. Y cuando investigan el caso se trata de una leucemia promielocítica. Pero ¿qué pasó con las células? ¿Perdieron sus gránulos? No supe evaluar correctamente los gránulos. No supe reconocer las leucemias, las células promielocíticas. ¿Qué ha sucedido? Que teóricamente el comportamiento de las células promielocíticas son hipergranular e hipogranular. Bien. O sea, mi conocimiento teórico no debe de descartarse que probablemente sea una leucemia promielocítica a granul o hipogranul. Entonces no me va a ayudar la lámina periférica, menos la citoquímica, porque si se trata de una hipergranular, lógico, ¿no? Le coloreo con mieloperoxiasa y va a salir de contrapositivo. Pero si le coloreo a una hipogranular, lógico que va a salir negativo. ¿A quién recurro? ¿A quién recurro? ¿Ah? Al inmunofenotipo. ¿Qué voy a encontrar? Marcadores para promielocítica, independiente a que sea una hipo o una hipergranular. Interviene inmediatamente el paciente se salva, porque las promielocíticas son de emergencia. Hay el estadio, talla la leucemia como tal, y si no le dan tratamiento inmediato, el paciente al cabo de días fallece. Al contrario de una leucemia inmediata. Esto llega al laboratorio. ¿Qué hemos dicho? Anemia, leucopenia o leucocitosis, trombocitopenia. Ya sabemos por qué hay anemia y trombocitopenia. ¿Por qué? ¿Por qué? Volvemos al estenseno. Unidad de formadores de colonia. ¿Qué tiene que ver estas? Se subdividen, ¿no es cierto? Y empieza a hacer plaquetas, rojos y blancos llamados neutrófilos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una proliferación de un tipo de estirpe, ¿qué sucede con las demás? Quedan reprimidas. Y entonces por eso que hay anemia y hay trombocitopenia. No es que esté afectado el estirpe rojo ni plaqueta etaria, sino que simplemente la proliferación que está existiendo de una estirpe está dependiendo a los sistemas. Ya pues de eso hay características clínicas, ¿no? ¿Qué anemia, qué cosa hay? Palidez, cansancio, agotamiento, fatiga. Si hay leucopenia o leucocitosis, ¿qué cosa hay? Manifestaciones febriles, ¿no? El paciente empieza a se pierde. Si hay trombocitopenia, ¿qué hay? Sangrado. Y así vienen los pacientes, ¿no? Así vienen los pacientes con leucemias, con sangrado. ¿Y qué más manifiesta? Hipertrofia gingival, tumores sólidos, ciclotomas. Y vienen así vienen los pacientes clínicos. Y nosotros encontramos
el comportamiento de los leucocitos, de un 70 y un 20%. Y esto es para estudio, ¿no? Esto es para estudio, esto es una información estática, corta. Pero ¿cómo será el comportamiento de los leucocitos en estos pacientes que identifican acá? Trabajo de investigación, ¿no? Trabajo de investigación. Algo me enseñó este curso, este congreso, y también a los licenciados que estamos conversando, porque tienen experiencia, ¿no? Tienen experiencia de participar en congresos, de participar en congresos de investigación, en artículos. Algo tan sencillo que podemos empezar a escribir. Empecemos a escribir, solamente viendo esto. El profesor nos presenta 70% de leucocitos y leucopenia 20%. Busco información y efectivamente cierta población, cierto comportamiento en cierta ciudad, hay esta información. El profesor no está tampoco hablando cosas que no corresponden. Está correcto. Pero profesor, yo estoy haciendo un trabajo de investigación y estoy recopilando información y mis pacientes de acá de Huancayo, de la región, todos los de leucemia hacen un 50% y un 50% de leucopenia. Eso es lo que estamos encontrando. Eso lo terminas de hacer y lo publicas. Resulta una revista en Huancayo, es un estudio del comportamiento de los leucocitos en pacientes con leucemia. Miren, y la próxima ya no presentaré de lo que dice el libro, presentaré lo que dice mi región. Y abajo le pondré autor, su nombre de usted. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que me ha enseñado, sino que a veces a nosotros ya, pues en este grupo de profesionales que dedicamos a dictar clases, a trabajar en un hospital, por ahí otra cosa, qué sé yo, ya no nos da tiempo para hacer algunas cositas así. Y dejamos pasar los días. Pero ustedes jóvenes, así como he visto muchos jóvenes ponentes, están con todas las pilas de estar averiguando y averiguando varias cosas. Y estar publicando. Ojo, para la investigación, no es que esté mal o esté bien. Para la investigación es, si hoy hice una mala investigación, va a servir para que otra investigación se mejore frente a eso. Pero ya hice investigación, ¿me entiendes? Ya estoy investigando, por más que me haya equivocado. O sea, toda investigación es válida, todo. ¿Ya? Así es que ahí les dejo este cachito para que se animen a muchachos, ¿verdad? Hacer investigación. La investigación es averiguar nada más, es abrir los ojos, buscar información y llevarlo a estadística y armarlo. Recuento diferencial. Proliferación mayor de 20% de blanco. Eso dice la literatura. O sea, yo tengo que encontrar mayor de 20% de blancos en la lámina periférica de medida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si encuentro menos de 20%? ¿Será positivo o negativo? O sea, ¿diré que es una leucemia o no? A ver, recuerden su hematología especial. ¿Cuándo yo puedo decir que es una leucemia solamente con 5 blancos? Con 2 blancos. ¿Regenerativo? Porque la norma me dice que tengo que tener mayor a 20% de blancos. El paciente llega al consultorio, llega al laboratorio, llamo la muestra, nosotros hacemos la lámina periférica, con características típicas de sangrado, ataques, tomas. Tiene una hemoglobina de 9.5, leucocitos 52.300, plaquetas 10.000, plasmas 58, neutrofilos. Al aspirar en médula ósea, para hacerle un estudio de hemograma, un estudio citoquímica.
a la biopsia, celular y arquitectura de la médula ósea. ¿Qué características debe tener una muestra para que sea representativa para aspirar un biopsia? Que tenga 4 espigas. Las espigas. 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 Entonces, ¿por qué razón?